Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Vamos a hacer una oración para empezar nuestra escuela dominical. Le damos gracias a Dios por este privilegio que nos da de estar con ustedes y vamos a hacer una oración en esta hora. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por este hermoso momento que tú nos das, esta oportunidad que nos das de escuchar, Señor, y que podamos aprender y entender tu palabra en esta hora. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú eres el que hace todas las cosas. En tus manos estamos y que tú hagas tu perfecta, tu divina voluntad en nuestra vida en esta hora. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra lección es la número 7, hermano, y se llama La Biblia y el mundo. El subtítulo dice: los negocios realizados dentro de los límites bíblicos invitan las bendiciones de Dios. Le voy a leer el resumen de la lección. Dice: la Biblia y el mundo no respaldan una filosofía para la redistribución de las riquezas. Sin embargo, la ética bíblica reemplaza la mentalidad financiera. La Iglesia del Nuevo Testamento está marcada por donaciones radicales, 2 Corintios 9, y se basa en el shalom holístico de la comunidad del antiguo Israel. En ninguno de los pasajes que exploramos parece haber un pronunciamiento en contra de los ricos. Sí existen pautas. A los cristianos ricos podrían imponérseles estándares más altos. Incluso las duras palabras expresadas por Santiago forman parte de un pasaje más extenso de pautas para empresarios. Recuerde, antes de la maldición ya no será preciso trabajar. El trabajo de nuestra mano da fruto y se multiplica. Lograr un mayor rendimiento puede ser parte de lo que Dios desea. El texto áureo está en 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El punto número 1 dice: el propósito bíblico de los negocios. Ese es el punto número 1. Vamos a leer en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que haya fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda la bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todos los que se arrastran sobre la tierra, en que haya vida, toda planta verde se les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno y en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. El comentario del punto número 1. En Génesis 1:28 dice: Dios comisionó a aquellos que son portadores de su imagen, diciéndoles: fructificad y multiplicaos, encargándonos de esa manera de sojuzgar su buena creación. Ser fructífero y multiplicarse en parte significa tener hijos. Tener hijos resulta en una mayor cantidad de seres humanos, de modo que con el correr del tiempo se establecen comunidades. Estas comunidades y familias deben ser atendidas. Por lo tanto, la gracia de Dios permite que las personas tomen lo que Él ha provisto, o sea, la tierra, para ponerlo a la disposición de los seres humanos. Esto no significa que los seres humanos sean libres de explotar el mundo, sino que son mayordomos o administradores de la creación con el propósito de usarla y cuidarla para beneficio de futuras generaciones. Al hacerlo, los seres humanos crean riquezas de forma natural, un sistema que identifica lo que es valioso y deseable para el comercio. Esta riqueza no es para la explotación de otras personas o para el sometimiento de algunos, sino que está destinada a satisfacer las necesidades de otros. Esto, como todo el trabajo creativo de Dios, es bueno en gran manera. Jeremías 29:4-7 es el texto de una carta que el profeta Jeremías escribió y envió al pueblo judío exiliado en Babilonia. En él, Dios proporcionó instrucciones sobre cómo los exiliados judíos habían de vivir sus vidas mientras se encontraban exiliados en una tierra extranjera. Esencialmente, Dios les dijo a los exiliados que se establecieran en Babilonia, ya que su exilio en la tierra no sería breve. Ellos debían vivir como si todavía hubieran estado en Judea. Esto incluía el establecimiento de negocios y comercios entre ellos, así como con sus captores, los babilonios. El pueblo no solamente debía continuar con su vida, sino que también se les instruía diciendo: procurar la paz en la ciudad. El Señor sabía que la estabilidad de la nación babilónica también beneficiaría a su pueblo. Esto incluía la oración por el gobierno, así como por la prosperidad de los negocios, ya fueran estos agrícolas o urbanos. Vamos a tratar de entender un poquito al primer punto, hermano. Vamos a dar una pequeña explicación. Dice el propósito bíblico de los negocios.
como escuchamos como dicen la escritura, la palabra de Dios que dice que Dios nos trajo, nos puso aquí, nos dijo, fructificados y multiplicados. Y el propósito, hermano, de estar, como dicen, el propósito de los negocios, hablando bíblicamente, Dios dice que nos puso aquí y dijo que las familias se multiplicaran y como nos íbamos a multiplicar, iba a haber comunidades, ciudades y se iba a ser el mundo grande. Entonces dice que Él nos puso en esta tierra y dice que esta tierra, este mundo es de nosotros. Pero dice que nosotros tenemos que ser mayordomos, tenemos que cuidar este mundo, esta tierra, lo que Dios nos dio, donde Dios nos puso. Y no lo debemos de usar para el beneficio de nuestro, como dicen, para nuestro propio beneficio. Cuando una persona tiene un negocio, hermano, o un establecimiento, o un lugar de trabajo, dice que esas personas que son ricas, que tienen o sea, posibilidades de tener un negocio, deberían de proveer para los demás, para que los demás trabajen pues ayudarles de esa manera. Y me gusta mucho, le voy a recalcar el texto audio, hermano, está hermoso. Digo, yo le decía a mi esposo, ahí se encierra todo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, Dios nos da, Dios nos provee para que nosotros le demos a los demás. Y los ricos, hermano, la gente que tiene, hay veces, yo he conocido mucha gente que a veces porque son ricos o como dicen, son pudientes, a veces se les olvida de dónde Dios los sacó, hermano. Dios, como dicen, no está en contra de la persona que tiene dinero, sino al contrario. Dios los ha bendecido y yo pienso que como dice el texto ahí, si Dios nos ha dado en abundancia, o sea, nosotros como Dios nos dio, nosotros tenemos que compartir. La gente puede proveer con trabajos para ayudar a los demás y no abusar de esas personas, sino proveerles y ayudarles. Y las mismas personas, como dicen, Dios, usted le da a Dios en agradecimiento, ayuda a los demás y Dios le va a bendecir. Dice que aquí, déjele leo la parte resaltante de este punto, dice, esto no significa que los seres humanos seamos libres de explotar el mundo, sino que somos mayordomos, administradores de la creación, con el propósito de usarla y cuidarla para beneficio de futuras generaciones. O sea, esto es para cuidar este mundo, esta tierra, es para que nosotros lo cuidemos para los que vienen adelante, para nuestros hijos y para nuestros nietos y para los hijos de nuestros nietos, hermano. Es bien importante que nosotros sepamos, como dice, Dios nos puso como mayordomos en esta tierra para cuidarla, para protegerla, para usarla, para el beneficio de nosotros y de los demás. Como le digo, a veces muchos que son ricos abusan, hermano, porque son ricos de su poder o se aprovechan para obtener dinero para ellos mismos, los que están arriba, los gobernantes y todo eso. Y como dice nuestro Dios, Él nos da en abundancia para que nosotros bendijamos a otros, los bendecimos de esa manera y por causa de esa nosotros somos bendecidos. O sea, la persona rica es bendecida, hermano, porque somos nosotros, si usted tiene y da, el Señor le va a bendecir. Hay un punto que me llamó mucho la atención, que nosotros no trabajamos, hermano, para hacer como las riquezas o para decir yo dependo de esas riquezas, de ese dinero que tengo ahí. Dice que nosotros lo que tenemos, hermano, precisamente si tenemos cierta cantidad de dinero y decimos voy a darlo, voy a donarlo para alguien más. Yo siempre a veces digo, quiero darle a tal persona o quiero ayudar, pero es que es lo único que tengo. Pero dice que nosotros debemos dar con todo nuestro corazón, de un corazón alegre. Dar, hermano, sabiendo que Dios nos va a bendecir, sabiendo que Dios nos va a proveer, aunque no tengamos, pero sentimos en nuestro corazón de ayudar a alguien, darlo porque sabemos que Dios ya nos va a bendecir. Si yo somos bendecidos, Dios nos va a bendecir mucho más, hermano, porque estamos dándolo con todo nuestro corazón, diciendo yo dependo de ti, mi Dios, porque yo sé que tú vas a suplir, que tú me vas a dar, que tú nunca me has faltado. Nosotros damos, hermano, de lo mucho que Dios nos ha bendecido. Nosotros no damos porque Dios nos va a dar, nosotros damos porque Él ya nos ha bendecido de por sí, con la vida y con la salud, y con nuestras familias, con nuestros hijos que están bien. Gracias a Dios por ello. Así es que la Biblia nos requiere, hermano, nos invita a que lo demos y lo que hagamos, lo hagamos de todo corazón. Hay otro punto que me gusta mucho, que yo siempre le digo a mi hijo, cuando uno ya está cansado de trabajar o cuando uno siente que abusan mucho de las personas que están trabajando por esto, por lo otro, por X causa, yo siempre le digo a mi hijo o a mi hija, todo lo debemos de hacer
como para el Señor. Y Dios nos va a bendecir, hermano, y vamos a hallar gracia delante de los demás, delante de los hombres. Dios nos ha bendecido mucho porque nosotros ponemos a nuestro Dios en primer lugar en nuestra vida. Y lo hacemos como si estuviéramos trabajando para Él. En cualquier lugar que vayamos, nosotros trabajamos para el Señor. Y hay otra cosa que me llamó mucho la atención en este punto, o en los puntos adelante, que me gusta mucho revolver de aquí y de allá, que nosotros debemos de orar, hermano, de orar por los gobernantes. Y otra cosa que me encantó mucho es que nosotros, hermano, como los israelitas que estaban en cautiverio, que estaban en Babilonia, dice que Dios les dijo que su exilio, o sea, iban a estar allí, o sea, no iban a regresar como uno que es de México y que estamos en este país. Vamos a establecernos en esta tierra, vamos a hacer lo que tenemos que hacer para beneficio de esta nación y para el beneficio de nosotros. Si a esta nación le va bien, a nosotros nos va bien. Aunque no somos de aquí, pero nos va bien. Entonces, somos bendecidos porque Dios bendice esta nación y entonces de esa manera somos bendecidos. Pero porque también nosotros como cristianos estamos orando por esta nación, por este lugar, en el lugar donde usted esté, que no sea su país. Dios nos ha bendecido y nos va a seguir bendiciendo porque nosotros llevamos en oración a este pueblo, a este país, a esta nación, que Dios la bendiga y que Dios la saque adelante, porque de esa manera Dios nos va a bendecir también a nosotros, hermano. Hay muchas maneras de que Dios nos habla y nos puede decir, como yo le puedo decir, usted puede decir, pues yo no soy rico, ¿qué negocio tengo? Pero yo creo que todo lo que tenemos, hermano, nosotros somos, aunque usted no tenga dinero, en realidad no somos ricos. Y también podemos sacar el punto de ahí de que lo que nosotros tenemos es una riqueza muy grande. Tenemos a nuestro Dios, a nuestro Cristo en nuestro corazón. Y eso es algo que mucha gente no tiene y que a lo mejor no tienen la paz en medio de este mundo lleno de caos. No tienen la paz, hermano, que solamente Cristo da. Y nosotros podemos compartirle esa riqueza que nosotros tenemos, compartírselos a los demás. Entonces, hay muchas cosas, hermano, que dice usted, pues eso no, como dicen, no es para mí, no se aplica en mí, se aplica en todos nosotros, hermano, aún en el ofrendar, en el diezmar, en el dar lo que tenemos, aún la comida, material, lo que nosotros tenemos. Si nosotros lo compartimos con alguien más, hermano, el Señor nos va a bendecir. Pero como le digo, Él ya nos bendice y aún nos va a bendecir mucho más, porque nosotros lo que damos, lo damos con todo nuestro corazón, no esperando, hermano, que Dios va a bendecirnos porque ya nos bendijo, pero damos de todo nuestro corazón y de igual manera Dios nos va a bendecir. Así es que lo que usted tenga, hermano, mucho o poco, a veces, como le digo, uno quiere o siente de compartir algo y dices tú, pero es que apenas tengo. Sí, yo siempre digo que si Dios pone en tu corazón el hacer algo o el dar algo o el llevarle algo a alguien, es por alguna razón. Y tenemos que hacerle caso a ese sentir que tenemos en nuestro corazón, hermano. Y Dios le va a bendecir aún mucho más en su vida. Así es que lo que Dios ponga en su corazón, hermano, a veces decimos, no es Dios. Es Dios, hermano. Es el Espíritu de Dios que le pone en su corazón. Ve, llévale esto a esta persona. Ve, dale esto a esta persona. Háblale a esta persona, dale una palabra de aliento. Haz esto. Dios no lo pone en nuestro corazón y a veces nos decimos, no es nada, soy yo. No es cierto, yo no voy a hacerlo. Y es Dios, hermano, y tenemos que, si usted lo siente, hermano, hágalo, porque Dios es un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe y que Él sabe que si nosotros somos sensibles, hermano, a ese Espíritu de Dios, lo vamos a hacer. Y sabe nuestro Dios que somos personas que vamos a querer agradar a Dios y hacer su voluntad y obedecerlo, y lo vamos a hacer, hermano. Y usted va a mirar cómo usted va a bendecir a alguien más y Dios lo va a bendecir aún mucho más, hermano. Así es que vamos a tomar la palabra de Dios, hermano, para nosotros, porque me encanta el texto áureo, hermano. Porque poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas en todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, para que hagamos de lo mucho que Dios nos ha dado, podamos bendecir a alguien más, hermano. Hágalo con todo su corazón. Y dice que Dios nos puso en este mundo, esta tierra, Dios nos la dio, Dios nos la puso, pero no para que abusemos y no para que nos aprovechemos de los demás, sino que dice que somos mayordomos de administradores de la creación con el propósito de usarla y cuidarla para los beneficios de las futuras generaciones. Hacerlo, los seres humanos crean riquezas de forma natural, un sistema que identifica que es valioso y deseable para el comercio. Esta riqueza no es
para la explotación de otras personas o para el sometimiento de algunos, sino que está destinada a satisfacer las necesidades de otros. Así es que le voy a leer lo último que dice este punto. Dice: el Señor sabía que la estabilidad de la nación babilónica también beneficiaría a su pueblo. Esto incluiría la oración por el gobierno, así como por la prosperidad de los negocios, ya fueran estos agrícolas o urbanos. Fíjese, hermano, esto incluía la oración por el gobierno, así como la prosperidad de los negocios. Al estar su pueblo ahí, dice, hermano, dice, el pueblo no solamente debía continuar con sus vidas, sino que también se les instruía diciendo: procurar la paz de la ciudad, la paz de este mundo, la paz de la ciudad. Y esto incluía, hermano, la oración por el gobierno. O sea, es nuestro deber, hermano. Y luego dice que Dios prosperaría los negocios, ya fueran estos agrícolas o urbanos, hermano, ya sean como diciendo, de los que trabajan en los campos o de los que trabajan en fábricas, de lo que sea, hermano, Dios iba a bendecir. Entonces, su pueblo, como nosotros, hermano, que venimos de otro país, de México a este país, estamos aquí, y si somos cristianos, nosotros podemos orar por este país. Nosotros podemos intervenir con nuestro Dios en oración por este país. No solamente, hermano, por los negocios o porque Dios prospere, sino porque Dios sane esta tierra, porque Dios nos cubra y nos proteja, y que Dios venga, y que todo esto que está sucediendo pase, hermano, prontamente. Pero nos toca a nosotros como cristianos, hermano, estar intercediendo por esta nación, hermano, por este lugar donde nosotros estamos, que como dicen, a lo mejor no nos vamos a regresar pronto a nuestro país. Entonces aquí va a estar. Entonces trabaje, haga lo que tiene que hacerse para toda buena obra, lo que Dios nos ha dado, hermano, ya sea monetariamente, materialmente, o ya sea espiritualmente. Nosotros tenemos que compartir con los demás las bendiciones que Dios nos ha dado, hermano. Y no abusar, no porque tiene negocio abusar de las demás personas, sino que el tener un negocio y usted conocer a Dios, usted puede ayudar a las demás personas, y de esa manera el Señor le va a bendecir aún mucho más, hermano. Dios nos dio lo que nos dio, si es mucho o poco, hermano, con el propósito de ayudarnos los unos a los otros, hermano. Eso es bien hermoso, y yo le garantizo que cuando usted haga algo por alguien, hermano, usted va a sentir un gozo en su corazón bien hermoso, hermano, que aún va a desear querer tener más para compartir con los demás, hermano. Vamos a poner eso en nuestra mente, que Dios tiene un propósito, hermano, no porque, o sea, Dios nos ha prosperado, o sea, y no porque tengamos dinero, porque tengamos poder, vamos a abusar o a alejarnos de Dios, porque el que no lo ha dado es Dios. El que no lo ha, como se dice, permitido tener es nuestro Dios, hermano, y tenemos que saber usar todo eso, hermano. Mucha gente, como le digo, a lo mejor se hicieron de negocios siendo cristianos y después se olvidaron, y hasta a veces a lo mejor a los que eran cristianos conocidos de usted ya ni los conocen, ni los quieren saludar, porque ya se hicieron, o sea, de dinero o de negocio, ¿verdad? Pero tenemos que aprender, hermano, a saber que todo lo que tenemos viene de parte de Dios, y tenemos que agradecerlo, y tenemos que, si Dios no, como dicen, si Dios nos lo da en abundancia, precisamente por eso nos lo da, para que nosotros podamos compartir con los demás, hermano. Y como le dije, Dios nos va a bendecir aún mucho más, hermano. Así es que vamos al siguiente punto, que es las responsabilidades bíblicas en los negocios. Dice Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos prevalecerán como ramas. Ciertamente el justo será compensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. El comentario. Proverbios 11:23-31 provee varios principios generales acerca de las riquezas, de los cuales pueden ser aplicados tanto a las personas como a los negocios. La paradoja de compartir lo que poseemos es que, a pesar de las personas están dando, sus riquezas aumentan. El que da generosamente es bendición para su comunidad.
Por otra parte, la persona que se abstiene de darle a los demás es maldecida en vez de ser bendecida por su comunidad. El versículo 27 resume esencialmente lo que ya se ha dicho en el versículo 24 y 26. Procurar el bien es buscar el bienestar de los demás. La acumulación de recursos financieros requiere que la confianza se mantenga colocada en Dios. El que da con libertad demuestra su confianza en que Dios cuidará de él. Mientras que Proverbios 11 refleja las bendiciones que podemos recibir o que nos son otorgadas cuando damos generosamente, 1 Corintios 9:8, tratan con la actitud que debe acompañar a los cristianos cuando dan. Dios, quien todo lo ve, puede bendecir al dador debido a que es el dueño de todo lo que existe y se lo da a quien Él quiere. Ve, hermano, es hermoso esto. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene la pobreza. Fíjese, hermano, y puede ser que diga usted, pues no, yo no creo, porque mira esa gente bien rica y entre más tienen, más quieren y esto y lo otro. Pero mire, hay muchas cosas en las que podemos mirar cómo Dios trabaja en la persona. Hay veces que pueden que estén ricos, hermano, económicamente, pero están pobres espiritualmente. Y eso es lo triste. No nos sirve de nada tener riquezas y nuestra vida espiritual estar pobres. Es lo más triste. Entonces, no vale la pena hacerse de riquezas porque como dice la Biblia, el amor al dinero es como dicen, eso es lo malo, el amor que uno le puede tener al dinero. Pero dice, las responsabilidades bíblicas de los negocios, hermano, tenemos que saber compartir, como le digo. A uno se puede poner a pensar, decir, ¿cómo un rico que tiene un negocio puede compartir? Pues puede compartir dando trabajo, hermano, ser humanitario, y para eso es todo esto. O sea, hay veces, como dice la gente, mucha gente dice que los mexicanos que tienen negocios, en vez de que los mexicanos mismos les ayuden, no los ayudan, hermano, los pueden hasta perjudicar, porque así somos, como que hay envidia entre los mismos de nosotros, pero debería de ser al contrario. Tanto los ricos, como dicen, dar oportunidad al que necesita, tanto el que necesita a saber apreciar al que te da la mano. Y como le dije, es hermoso saber que si nosotros trabajamos en cualquier lugar o en cualquier área que usted trabaje, deberíamos de trabajar para el Señor, tanto en lo secular como en lo espiritual, tanto en la iglesia, hermano. Nosotros debemos de dar y hacer todo lo que hacemos para el Señor, hermano, porque como yo siempre le he dicho, el que nos va a pagar es Dios, y Él paga bien. Y Dios mira, como dicen, todas las cosas, hermano. Me encanta esto que leímos al último. Mire, déjese lo leo. Dice, Dios, quien todo lo ve, puede bendecir al dador debido a que es el dueño de todo lo que existe y se lo da a quien Él quiere. Dios se lo da a quien Él quiere, hermano. Él sabe a quién se lo da. Dice el 2 9:8, trata con la actitud que debe acompañar a los cristianos cuando dan. Dios que todo lo ve, puede bendecir al dador debido a que Él es el dueño de todo lo que existe y se lo da a quien Él quiere. O sea, recibir, como dice la palabra de Dios, es más mejor dar que recibir. Y como le digo, el dar, hermano, no nomás es de dar. O sea, el dar es de sentir hacerlo. Aún cuando usted dice no tengo, aún cuando usted dice me voy a quedar, no voy a tener para la semana. Aún cuando, o sea, el dar es confiar en Dios, hermano. El dar es saber que Dios va a proveer. El compartir con los demás, hermano, es decir, un ejemplo, si yo tengo tomates, hermano, muchos tomates, y yo digo, yo no los voy a dar, mejor los voy a guardar porque yo los voy a necesitar al rato. Uno puede dar, hermano, y uno va a dar, hermano, y Dios por otro lado te va a bendecir. Yo lo he visto así, hermano. Lo he visto con mis ojos. Cuando uno da, acá por otro lado, Dios te lo regresa. Y lo doble o lo triple, hermano. Y como le digo, aún veces, a lo mejor Dios no le va, ¿cómo se dice? Usted va a dar a lo mejor dinero y usted va a decir, ay, pues no, Dios no me ha bendecido. Pero a lo mejor Dios lo va a bendecir con la salud, con la salvación de su familia, de sus hijos. O sea, Dios nos bendice, hermano, de muchas diferentes maneras que a veces nosotros no podemos alcanzar a ver o a comprender. Él nos bendice en muchas maneras. Entonces,
con la vida, con la salud, con nuestras familias, con nuestros hijos, con la salvación de nuestros hijos, con la salud de nuestros hijos, con demasiadas cosas, hermano. El solo hecho de levantarnos en la mañana es una bendición, de poder despertar es una bendición de parte de Dios. Así es que tenemos que aprender eso, hermano, a depender de nuestro Dios, a agradecer lo que tenemos y a compartir de lo que tenemos, hermano. Y Dios nos bendice mucho, mucho más, hermano. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno, hermano. Vamos a pasar al punto número 3. Dice ética bíblica en los negocios. Proverbios 11:1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Santiago 5:4. Aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Proverbios 11:1 se refiere a la antigua práctica de usar pesas para medir granos y otros bienes similares. Si las ganancias eran la fuerza impulsadora detrás del negocio, entonces el propietario del negocio se habría sentido tentado a usar pesas marcadas incorrectamente, con el propósito de incrementar sus ganancias. Esto era una abominación a los ojos del Señor. Sin embargo, el negociante que utilizaba la pesa cabal le agradaba al Señor. Proverbios 21, 25, 26 trata con el valor del trabajo arduo y con la capacidad de compartir con otros que lo necesitan. El perezoso es la personificación de la pereza y muere debido a que no se preocupa por sus necesidades, y a pesar de que codicia, no hace nada por obtener lo que desea. Por otra parte, la persona que es justa posee mucho, de modo que satisface sus necesidades y también satisface las necesidades de los demás. Proverbios 22:16 se refiere a una persona con medios que busca la riqueza, oprimiendo a los trabajadores, utilizando solo como fin de lucro. Aunque esta persona espera que la explotación de los trabajadores produzca mucho más ganancia, termina ocurriendo lo contrario. Santiago 5:1-4 es una querella dirigida en contra de los terratenientes opresivos e injustos. Los terratenientes opresivos piensan que por sus medios opresivos serán bien atendidos, a pesar de lo cual ocurre lo contrario. En lugar de ser una señal de poder y suficiencia, la riqueza de estos terratenientes malvados termina siendo un testimonio en su contra para acusarlos en el juicio final. Dios, quien se venga de la injusticia, conoce sus injusticias. Ve, hermano, hay mucha gente que puede abusar, como le dije hace rato, del poder, de lo que tienen, para su beneficio, pero como dicen al final, hermano, Dios los va a traer a juicio. Dios es un Dios justo y Él dice que Él conoce la injusticia de toda esa gente y les va a pagar. Él se venga de la injusticia. Y como dice, hay otros que se refieren a la riqueza, que están oprimiendo a los trabajadores y explotan a la gente, la hacen trabajar de más, o a lo mejor no les pagan lo que es y piensan que abusando de esas personas van a obtener más ganancias, y al final, hermano, nada de eso sucede. Como dicen, llega la pobreza, es peor. Dice que se termina ocurriendo lo contrario. Dice que hay otras personas que el perezoso, hermano, dice que el que no se preocupa por sus necesidades ni nada, pero sí desea de lo demás, pero no hace nada por obtener lo que desea. Así es que esa persona, como dicen, el perezoso, ¿a dónde? Como dice, hermano, ¿a dónde va a parar el que no hace nada, hermano? Yo siempre hay una cosa que le digo a mi hijo: uno tiene que trabajar aunque uno no quiera, porque tienes que proveer para lo que vas a comer. Y le digo, como dice la Biblia, el que no trabaja, no come. Digo, entonces, ¿cómo vamos a hacer, hermano? Tenemos que trabajar, porque como dicen, desde antes, como dicen, trabajábamos desde como dice el resumen de la lección, desde antes, hermanos, de la caída ya se trabajaba. Entonces seguimos trabajando y seguimos haciendo con las fuerzas que Dios nos da, trabajando, pero el trabajo que hacemos, para que se nos sea leve, hermano, y yo sé que es difícil a veces y es pesado para la gente que tiene que trabajar. Se cansa, el cuerpo físico se cansa, pero Dios es nuestra fortaleza, y como le digo, a veces para que el trabajo se haga más liviano tenemos que hacerlo como para el Señor, porque a veces sí es pesado, hermano, y a veces sí reniega uno y se cansa uno, pero el Señor,
como dicen, es el que da las fuerzas al cansado y la fuerza al que no tiene ninguna para que nosotros podamos seguir hacia adelante, ser bendecidos, bendecir a los demás y poder ayudar a los demás, hermano, al que realmente lo necesita. Le digo, hay personas perezosas que no quieren hacer nada y sí desean lo que los demás tienen, pero no quieren hacer nada ni para su propio beneficio. Así es que, como dicen las personas que son justas, hermano, aquí dice, le leo, las personas que son justas poseen mucho de modo que satisfacen sus necesidades y también pueden satisfacer las necesidades de los demás. Así es que me encanta mucho, hermano, que el Señor, dice que el Señor a veces, hermano, hay cosas que se permiten, pero Dios, hermano, como dicen, Dios es el que venga la injusticia y Él se va a encargar de las injusticias que hay en la gente que tiene el poder y que tiene los trabajos y que se quieren beneficiar aprovechándose de los demás, hermano. Dios va a traer un juicio para toda esa gente y Dios les va a dar su paga. Y me gusta mucho también, mire, debo recalcarle este punto de las personas que le ponían peso de más para poder, al grano, hermano, para poder ganar ganancia. Y eso, como dicen, Dios mira todas esas cosas, hermano. Y dice que eso era una abominación ante los ojos del Señor. Dice, sin embargo, el negociante que utilizaba la pesa cabal le agradaba a Dios. O sea, al que es justo, hermano. O sea, Dios nos manda, hermano, que seamos justos y que seamos honestos en todas las áreas de nuestra vida. Y dice, si Él aborrece todas esas cosas, hermano, y Dios le va a dar el justo pago a todas esas personas que abusan de otras personas, hermano. Imagínese, Dios va a pagarle a esas personas. Imagínese a la persona que es justa y que ayuda a los demás, hermano, y que con lo que Dios le ha dado le provee a los demás, provee sus necesidades y le provee o le da ayuda al otro. Dios va a bendecir aún mucho más, hermano. Dios nos encarga que nosotros somos mayordomos y administradores de esta tierra, de este mundo, y tenemos que cuidar de ella porque el mundo, hermano, el mundo en general, la tierra, todo lo que hay en está peor porque nosotros los mismos seres humanos no hemos cuidado, no hemos protegido esta tierra. Nosotros tenemos la culpa, como dicen, que esté en la condición en la que está porque no la hemos cuidado. Así es que tenemos que aprender, hermano, a cuidar, a ser mayordomos de esta tierra que Dios nos ha dado. Le voy a leer el llamado al discipulado para terminar. Dice, existe un paralelismo entre la dádiva y la justicia en la Biblia hebrea. Es prácticamente imposible separar las dos. La caridad desplegada por la Iglesia del Nuevo Testamento continúa este legado. La atención se centra en la mentalidad, las actitudes y la ética más que en lo externo. Se puede afirmar que cualquier actividad verdaderamente cristiana que tiene lugar en el mundo es una actividad espiritual. Además, nuestra actividad y nuestras voces ejercen un impacto en la sociedad en general. Nuestras voces incluso se extienden a nuestras cuentas bancarias. ¿A dónde va nuestro dinero? ¿Nos sentimos libres de dar generosamente confiando en el Señor para satisfacer nuestras necesidades? ¿Estamos gastando y dando teniendo en mente la eternidad? No olvidemos las palabras de Jesús. Porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Me encanta esto, hermano. Déjenme se lo leo otra vez. ¿A dónde va nuestro dinero? Una pregunta. ¿A dónde va su dinero? ¿Nos sentimos libres de dar generosamente confiando en el Señor para satisfacer nuestras necesidades? ¿Nos sentimos libres, hermano, de dar generosamente? No de dar $1, $5. Generosamente quiere decir bastante. ¿Nos sentimos libres de dar bastante sabiendo que el Señor va a satisfacer nuestras necesidades? Le están preguntando. ¿Estamos gastando y dando teniendo en mente la eternidad, hermano? ¿Sí? ¿Estamos gastando y dando teniendo en mente la eternidad? Dice, no olvidemos las palabras del Señor Jesús. No se olvide de esto, hermano. Que donde está su tesoro, ahí estará también su corazón. Si en su corazón está hacer riquezas aquí en este mundo, ¿dónde va a estar su corazón? En las riquezas. ¿Dónde se va a quedar usted? Aquí, con sus riquezas. Acuérdese que cuando nos muramos, hermano, nada de lo que hay en este mundo, lo que hayamos hecho en este mundo material, nos vamos a llevar. Lo más importante, hermano, dice que nuestro corazón, ¿dónde está? Dice que donde está su corazón, ahí está su tesoro, hermano. Si su tesoro está, su corazón está en el dinero, en hacer negocio, en hacer más, en aprovecharse y en beneficiarse de ciertas cosas y de hacer esto y hacer lo otro para su beneficio, para obtener dinero, El dinero, hermano, se va a acabar, se va a quedar aquí. El día que usted se vaya, todo lo que trabajó, todo lo que usted hizo, se va a quedar.
no se lo va a poder llevar. Así es que acuérdese que donde está, déjeme se lo leo, porque se me olvidó. Donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Donde está su tesoro, ahí va a estar su corazón, hermano. Así es que Dios los bendiga. Me da gusto que nos podamos ver y saludarlos por este medio. Que Dios les bendiga y vamos a seguir orando los unos por los otros. No se olviden de orar por nuestros pastores, de orar por los que están enfermos, hermano, con este virus, y de orar por todas esas familias, hermanos, que han perdido a sus seres queridos. Que Dios los fortalezca y les dé a pronta resignación en sus vidas, y que Dios nos ayude, hermano, a seguir hacia adelante, que no desmayemos y que agarremos fuerzas, hermano, que vienen de parte de nuestro Dios. Es el único que nos da la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Dios los bendiga y vamos a seguir adelante.